tal? Fiorella. Bueno, como pusimos en el chat, hoy vamos a ver dos categorías de contratos. Por un lado, los contratos de depósito y por otro, los contratos de préstamo. Les recuerdo que las clases asincrónicas ya la tienen subidas a la plataforma. También los PowerPoint que vamos a utilizar en estas clases. Y también el trabajo práctico número 7, que va a estar a disposición de ustedes a las 17:30, ni bien termine esta clase. Quiero decirles que este fin de semana habré de entregarles todos los trabajos que vamos haciendo, ¿no es cierto? Porque de cada eje temático vamos a ir presentando otros nuevos trabajos. De modo tal que vamos sin pausa a compartir. Muy bien. En pantalla tenemos el contrato de depósito. En la imagen estamos viendo grandes almacenes con guardas, custodias. El contrato de depósito nos podemos imaginar muy fácilmente con el ejemplo. Viene una parte que se llama depositante, te entrega una cosa para que vos le tengas, le vigiles, le custodies y después le devuelvas. Son los famosos contratos de garage, de las cocheras, de los vehículos, de los motovehículos, de los espacios que tenemos. Y este contrato es nominado porque está en el código. Ustedes lo pueden ver. Y está tratado en un poquito más de 20 artículos, desde el 1356 al 1377. Y ustedes dirán, ¿por qué tantos artículos? Lo que ocurre es que este contrato está concebido en el código con varias clases, como vamos a ver ahora en nuestra exposición. Es un contrato muy simple, muy fácil de entender. Fíjense, ustedes tienen en pantalla la definición y el código lo define como lo definiría nuestro sentido común. ¿Cuándo hay depósito? Cuando una parte, que es el depositario, se obliga a recibir de otra parte que se llamará depositante una cosa, pero el que se obliga a recibir lo hace con la obligación de custodiarla, de vigilarla, y después debe de restituirla a su depositante con sus frutos. Es muy fácil la definición. El contrato de depósito es justamente aquel que se entrega una cosa no para prestar o para usar, sino para la vigilia, para la custodia. Hay dos partes. Depositante es el que se obliga a entregar la cosa. Depositaria es aquella parte que recibe la cosa y que debe devolverla. Atención, porque hay dos clases de depósito. Un depósito regular, que es el típico, conocido por todos, que es aquel en virtud del cual usted entrega una cosa y el depositario tiene que devolverle la misma e idéntica cosa. Si usted va a un lugar bailable y le entrega al guardarropa su prenda, le tienen que devolver la misma. Si usted va a una cochera y entrega su motovehículo, le tienen que devolver la misma. Es el depósito regular. Porque evidentemente estamos hablando de una cosa no fungible y de una cosa no consumible. Si usted me entrega a mí para que yo se lo guarde a su celular porque usted tiene que entrar a rendir, yo se lo voy a tener, se lo voy a guardar y después le tengo que devolver el mismo. Ese es el depósito regular. El depósito irregular no es igual y no pasa lo mismo, porque usted entrega una cantidad de cosas para que la otra persona la use y la consuma, porque las cosas se pueden reemplazar. Y al cabo de un tiempo, ese depositario irregular va a devolverle la misma cantidad, calidad y especie de cosas, como por ejemplo el dinero. Si usted iba al banco
y entrega 10.000 pesos y lo deja en depósito, esos 10.000 pesos son depósito irregular y el banco le va a devolver la misma cantidad con más interés al cabo de un tiempo, pero no los mismos billetes, porque usted está entregando cosas no fungibles. Ahí están los ejemplos en las figuras. Depósito irregular, ejemplo, el de contrato de garage, cochera, depósito regular, ¿no? Contrato de garage, cochera. Depósito irregular, la entrega de dinero, ¿no? ¿Cómo clasificamos el contrato? Consensual, porque con el compromiso nace, se perfecciona con el consentimiento, no formal, porque no se requiere ningún instrumento que formalice el contrato, genera obligaciones para ambas partes, porque viene el depositante, te entrega la cosa y te tiene que pagar, porque es un contrato oneroso, y el depositario recibe y te la tiene que vigilar. Nominado, porque ya dijimos que está en el código, conmutativo, porque genera obligaciones pactadas de antemano. Nosotros en la parte general hemos explicado que un contrato se forma con oferta y aceptación, y la oferta y la aceptación son libres. Pero aquí vamos a estudiar una variante en la formación del contrato, porque hay un tipo de depósito que se llama necesario y donde no es libre, donde no está la voluntad. Si ustedes quieren hablar de tipos de depósito, clases regular e irregular, pero si quieren hablar de tipos de depósito, pueden decir que hay un depósito voluntario donde interviene la voluntad, oferta y aceptación de las partes. Y hay un depósito necesario donde no interviene la voluntad del depositario. Como en bromas podemos decir, somos depositarios de prepo, por obligación. Vamos a ver en qué casos somos depositarios por obligación. Es lo que llamamos depósito necesario. Las catástrofes, los terremotos, los atentados, los tsunamis. En estas catástrofes, todos nosotros podemos llegar a ser depositarios y no podemos negarnos. Hagan de cuenta ustedes que en una catástrofe una persona desesperada viene y les entrega una cosa, salvo que sea una bomba o algo prohibido, los demás tienen que recibirla y después devolverle. Es el depósito necesario. Después hay un depósito necesario, que es el de los vehículos guardados en playones de los shopping, de los super, de los hiper. No en lugares de estacionamientos o cocheras, cuidado, no se confundan, sino en lugares de shopping, de hiper, de grandes tiendas, que tienen lugares para los vehículos. Y en ese caso, no pueden eximirse de responsabilidad. Los cartelitos que ustedes ven en los estacionamientos, en las playas del BEA, del hiper, del chango, eso que no se hacen responsables no es verdad, eso no es lícito. Se hacen responsables porque también son depositarios necesarios de los vehículos de los clientes. Está bien que usted no pague el estacionamiento, pero es cliente del lugar. Si usted prueba con el ticket que es cliente del lugar, se ha configurado el depósito necesario. Y el tercer caso de depósito necesario es el de los hoteles. Porque usted va a un hotel y contrata porque va a descansar, a pernoctar. Pero también el hotel funciona como depositario. Y funciona como depositario, como ven en la foto, de los efectos, de dinero, de cosas de valor, de los propios automóviles. Y los hoteles no pueden no hacerse responsables de las prendas que usted deja en los roperos de las piezas. Entonces, son tres casos de depósitos obligatorios. Vamos a dejar por un rato los depósitos necesarios, luego volvemos, para ver los depósitos voluntarios y las obligaciones del depositario. El depositario es el que recibe la cosa, o sea que la primera obligación es recibir la cosa, la segunda es custodiarla o vigilarla, y la tercera es devolverla. Muy fácil. Vamos a ver, cuando recibe una cosa, ¿a qué se obliga? El depositario debe obligarse a recibir una cosa, pero tiene que ser cosa lícita, cosa que no esté prohibida. No puede recibir sustancias prohibidas o contrabandeadas.
tampoco puede exigir que el depositante demuestre ser propietario de las cosas. De ninguna manera puede un dueño de una cochera decir, a ver, demostrame que el auto o que la moto que me deja es tuya. No, simplemente me deja el auto o la moto y yo después me pagas y te la devuelvo. Obligación de custodia. La obligación de custodia quiere decir que tiene que poner toda la diligencia empleada para vigilarla. Y luego la obligación de restituir. Tengo que devolver la cosa, pero devolverle no al dueño, no tiene por qué ser al dueño. Tengo que devolver la cosa a la persona que me ha depositado la cosa. Fíjense ustedes aquí con letras rojas que se restituye al depositante o a quien él indique. ¿Y cuándo tengo que devolver la cosa? Y cuando me requiera el depositante. Cuando usted deja un vehículo, una motovehículo, la busca cuando quiere. ¿Y dónde tiene que devolverse la cosa? En el lugar donde está custodiada, en la cochera. ¿Cuáles son las obligaciones del depositante, del que entrega la cosa? Tiene las siguientes obligaciones: pagar el precio, luego recibirle la cosa cuando le restituyan la cosa, y pagar los gastos de custodia y restitución. Esto es muy sencillo de explicar. Ahora, las cosas se pierden o se deterioran para el depositante, que es el dueño, salvo que se pruebe la culpa del depositario. El depositario, dueño de la cochera, no responde si es que no hubiera tenido culpa en el deterioro o en la pérdida. Cuando el depósito es gratuito, el depositario puede exigir en cualquier momento que el depositante reciba la cosa, porque el depósito es gratuito. ¿A qué llamamos depósito irregular? Llamamos depósito irregular a aquel donde se transfieren cosas fungibles, reemplazables. Se entrega el dominio y se debe devolver o restituir la misma calidad y cantidad en este caso. Se aplican las reglas del mutuo. En un ratito vamos a ver el mutuo. Volvamos a algo más interesante. El depósito necesario. Nosotros ya dijimos que en el depósito necesario el depositante no puede elegir la persona del depositario, sea por un desastre, por un terremoto, por dejar efectos en los hoteles, por los viajeros y demás. Vamos a estudiar algo del depósito necesario. El hotelero, el dueño del hospedaje, ¿tiene responsabilidad por los efectos? Sí, claro, tiene responsabilidad por los efectos, pero se puede eximir de responsabilidad. Puede quedar sin responsabilidad cuando los daños de las cosas sean provocados por caso fortuito o fuerza mayor. En ese caso, el hotelero queda eximido de responder por las cosas. Tampoco responde por los efectos que el viajero deja dentro del vehículo que lo estacionó en la cochera del hotel. El hotelero responde por el vehículo, no por los efectos que usted deje en el vehículo. Si usted deja joyas o dinero en el vehículo, lo lamento. Tendrá que bajar, dejar en el hotel, declarar lo que deja para que el hotelero pueda contratar un seguro en este caso y se haga responsable. Mucha gente deja debajo de la alfombra del vehículo o adentro, debajo de los asientos o en el baúl. Bueno, pero si se le pierde de ahí, el hotelero no se hace responsable. Solo responde por el vehículo, no por las cosas del vehículo. ¿Puede limitar la responsabilidad del hotelero? Sí. Limita el valor de las cosas que haya declarado el huésped. Si usted deja una cosa de valor y declara ese valor, obviamente pagando el seguro correspondiente, el hotelero en ese caso limita el valor que usted declare. Si usted no declara el valor de las cosas, bueno, va a responder por un mínimo, nada más. ¿Puede el
hotelero negarse a recibir cosas? Sí, por supuesto. ¿Puede un hotelero negarse a recibir objetos de mucho valor o que causen molestias? Por ejemplo, si usted va con una mascota o con un objeto que puede ocasionar una cosa que pueda traer mucho ruido, ¿no es cierto? El hotelero puede decir directamente no, puede negarse. Ahora bien, toda otra cláusula que excluya o limita la responsabilidad del hotelero se tiene directamente por no escrito. Vamos a dar vuelta a la página dentro del contrato de depósito, porque ahora ya no vamos a estudiar contrato. Ahora lo que voy a explicarles son dos papeles de comercio, dos títulos que derivan del contrato de depósito. Son dos papeles, uno es el original, se llama certificado de depósito, y el otro se llama warrant, que se da en ocasión del depósito. Vamos a ir viendo despacio y cualquier duda o dificultad para entender me avisa. Este tema del certificado de depósito y del warrant se ve dentro del tema del contrato de depósito. ¿Son contratos? No. El certificado de depósito y el warrant son títulos, son papeles como estos que tengo aquí, son documentos y están regulados no por el código, sino por una ley anexa al código, que como aparece ahora me he acordado que se las voy a colgar en la plataforma, porque en la parte del contrato de depósito no se la he colgado. Ahora la voy a enlazar. La ley de comienzo del siglo XX, ya va a cumplir como 100 años esta ley, si no más. La ley 9643 aún está vigente, hubo muchos proyectos para modificarla. Son títulos entonces, papeles, son documentos. ¿Quiénes lo otorgan? ¿Quiénes te dan esos documentos? ¿Quiénes piden? ¿Quién firma? Solamente están autorizados a otorgar los almacenes fiscales, o sea, almacenes que dependen del Estado o de terceros concesionados que cumplan disposiciones del Poder Ejecutivo. ¿Y dónde encontramos esos almacenes fiscales? ¿Dónde están? ¿Dónde lo vamos a ver? Generalmente dependen de aduana. Ustedes saben que la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, tiene dos direcciones. Una es la DGI, Dirección General Impositiva, y otra la aduana. Y la aduana por lo general se encarga de la entrada y salida de productos y mercaderías, importaciones y exportaciones, y de eso deduce los impuestos, pero también se encarga del depósito de la mercancía. Toda mercancía que usted quiera depositar porque no tiene precio en el mercado, grandes cantidades hablamos, ¿no? Puede llevarla a un almacén fiscal directamente de propiedad del Estado o concesionado por el Estado. Generalmente están en las grandes ciudades, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán. Nosotros todavía aquí, si bien tenemos delegación de aduana, no tenemos todavía almacén fiscal. ¿Y a cambio de qué me van a dar esos papeles? Porque el almacén fiscal actúa como depositario y me pide papeles que se llaman certificados de depósito y warrant a cambio de frutos, de productos agrícolas, ganaderos, forestales, mineros, de manufacturas, en cantidades que yo voy y dejo depositado. Por supuesto, son almacenes especiales. Seguramente tienen capacidad para esto, para el almacenaje en silos, en lugares climatizados, donde pueda guardar granos, cosechas, productos que necesiten un cuidado especial. El depositario entonces es el almacén fiscal, el depositante cualquier particular o sociedad, y a cambio de estos productos se entregan papeles. ¿Qué papeles? Dos papeles. Uno se llama certificado de depósito.
es el documento original y es el que prueba la propiedad de las mercaderías dejadas en depósito. ¿Y por qué puedo dejar mercadería en depósito? Vamos a suponer que yo soy productor algodonero y, y en la cosecha del algodón, ¿qué es lo que tengo que hacer con la cosecha del algodón? Venderla. Porque con el producto de la venta yo voy a poder seguir sembrando, pagar mis créditos, mantenerme, ver si tengo una renta. Ahora bien, si no tengo precio internacional o precio en el mercado que yo pueda comercializar, es muy probable que yo tenga que dejarlo guardado en depósito. Y si yo lo guardo en un depósito, me van a dar a cambio estos papeles. ¿Y para qué me van a dar estos papeles? Para que yo lo pueda hacer circular, para que yo, depositante, los negocie los papeles. Las cosas, los efectos, la siembra, los granos, las cosechas, están depositadas. Pero los papeles los tengo yo y los puedo hacer circular. Como les decía, el certificado de depósito prueba la propiedad de las mercaderías, es el original, y el warrant, que es mucho más importante que el propio original, es el duplicado y prueba una prenda, un derecho de crédito sobre las mercaderías. Los dos pueden circular por separado o juntos. El dueño del almacén fiscal te va a dar los efectos a la persona que le lleve los dos papeles. Si no lleva los dos papeles juntos, no te entregan los efectos. Pero cuidado porque la ley le confiere derecho al tenedor del warrant. Ahora vamos a ver. Ambos papeles por separado son transmisibles. ¿Y cómo los transmito? Aquí lo estábamos viendo mediante el endoso. ¿Qué es el endoso? Es la firma al dorso del documento. Pero no solo tengo que endosar, sino también tengo que lograr que el dueño del almacén me inscriba cada uno de los endosos para que sepa dónde o quién tiene las cosas. Las cosas llamadas papeles. Ustedes lo van a ver colgado en la plataforma, en el Power. Esto que están viendo es un modelo de warrant, que es el mismo, el certificado de depósito, el warrant y el duplicado. Esto verán ustedes que tiene los datos del almacén, dice almacenarse, sociedad anónima, hay un quit, los datos del depositante, los datos de los productos, seguramente tendrá contratado un seguro por deterioro. Ahora, ¿a quién puedo negociar el warrant? El warrant yo puedo entregarle al que me dé crédito contra la mercadería. ¿Cómo es eso? Yo deposito el algodón en un almacén fiscal y después voy a un banco y le digo, señor gerente, necesito un préstamo. ¿Y qué me va a dar de garantía, productor? Y yo le voy a decir, el algodón. ¿Y dónde lo tiene? Lo tengo en depósito. Lo tengo warranteado, como se dice, en warrant. Bueno, muy bien, le voy a dar al banco el warrant como garantía. Le voy a endosar y en el warrant, como tiene el sello del almacén fiscal, ya el banco sabe que tiene la mercadería a su disposición, no para retirar, sino para ejecutar, para rematarla, si es que yo al vencimiento no pago mi crédito. Entonces ahí el banco lo que va a hacer sencillamente va a presentarse en el almacén fiscal y pedir el remate. Se van a vender las cosas, se va a cobrar el tenedor del warrant su crédito. Si hay un remanente, es decir, un saldo, tendrá que pasar a cobrar ese saldo el tenedor del certificado de depósito. El que tiene el certificado de depósito es el dueño de la propiedad de la mercadería, el nudo propietario, pero con ese solo certificado no puede retirar nada, necesita los dos. Pero el tenedor del warrant, sí, con el warrant te puede hacer rematar las cosas. Bueno, hasta aquí contrato de depósito. Por favor, los que tengan alguna duda en los papeles, warrant, certificado de depósito, contrato de depósito, digan ahora o digan en cualquier momento a través de su duda
pero podemos explicarla ahora antes de que pasemos a los contratos de préstamo. Profe, ¿puede haber caso de que esté viciado el contrato de consumo? ¿Cómo? Disculpa, ¿puede que qué? ¿Puede haber casos donde esté viciado el contrato de consumo? Por ejemplo, mediante intimidación le entrega algo a alguien ¿Contrato de consumo? de consumo, perdón, de esto que estamos viendo, ¿De de depósito? depósito, perdón, sí. Puede haber que esté viciado, por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo que te imaginas? Y no sé, no sé bien cómo será eso del depósito, digamos. O sea, sé que consiste en entregarle una cosa. Por ejemplo, un hotel que le entrega una cosa mediante intimidación. Para Ah, que, bueno, si alguien te intimida a que vos recibas una cosa y voluntariamente no quieres recibirla o no puedes hacerlo, el contrato, como vos sabes, tiene un vicio y en ese caso, ese vicio es susceptible de anular el contrato, como vos has estudiado en la parte general, en los actos jurídicos. Todo vicio en cualquier contrato, vicio de la voluntad, Ujú. anula el contrato, pero tienes que demostrar que ha sido intimidado. Está bien, sí, ¿Ha entendido? sí, sí. Ahora vamos a pasar, como ustedes deben estar viendo en pantalla, a los contratos de préstamos. Vamos a ver dos aquí, mutuo y comodato. Estos contratos son muy distintos a los de depósito, porque usted en el depósito entregaba una cosa para que se la cuiden, para que la vigilen, nada más. Aquí, como el nombre lo indica, está facilitando la cosa, el uso de la cosa o el consumo. El comodato es préstamo de uso. Por lo tanto, la persona a la que usted le presta le tiene que devolver la misma cosa. Como si viene un compañero y le dice, préstame la lapicera o una lapicera de más. Usted le presta, la usa y le devuelve la misma lapicera. El mutuo es un préstamo de consumo, porque usted presta, autoriza a que la persona consuma lo que presta y después le tiene que devolver la misma cantidad. Las cosas son distintas. En el préstamo de comodato es una cosa no fungible, en el mutuo es una cosa fungible. Los dos contratos están en el código, se rigen por separado. El mutuo, usted lo va a encontrar en los artículos 1525 al 1541, poquito más de 15 artículos. Y el comodato, que esencialmente veremos que es un préstamo de uso gratuito, lo va a encontrar en los artículos 765 al 772. O sea que son contratos nominados, los encuentra en el código. Usted en privado 1 o en civil ha visto la clasificación de las cosas. Y la clasificación que ahora me importa es que repasemos la fungible de las no fungibles. ¿Por qué? Porque el mutuo es préstamo de cosas fungibles, mientras que el comodato es préstamo de cosas no fungibles. ¿A qué llamamos cosas fungibles? Aquellas cosas que equivalen a otra de la misma especie, aquellas cosas que pueden ser sustituidas. Por ejemplo, el dinero. Yo puedo sustituirte un billete de 500 por 5 de 100 o por 10 de 50. Son cosas fungibles. Puedo sustituirte un paquete de azúcar por otro, de la misma calidad, de la misma marca, del mismo peso. Pero no puedo sustituirte el celular, porque aunque encuentre otro de la misma marca, bueno, el celular tiene cosas personales.
Tendrás fotos, tendrás audios, tendrás agendas. Entonces, las cosas fungibles son aquellas que una de la misma especie no equivale a otra, porque no puedo cambiarla, no puedo sustituirla. Cuando el préstamo es de cosa no fungible se llama comodato. Cuando el préstamo es de cosas fungibles, y estamos viendo en pantalla, préstamos de cosas fungibles que puedo reemplazar una con otra, se llama mutuo o préstamo de consumo, porque yo le autorizo al mutuario, que va a ser el que toma en préstamo, a consumir la cosa y devolver la misma cosa. Este mutuo es oneroso, porque por el préstamo la persona va a pagar intereses. Cuando las cosas son no fungibles, no las puedo reemplazar, el contrato se llama comodato y es un préstamo de uso y es esencialmente gratuito. Entonces, si usted lo tiene que definir al comodato, va a decir que es un compromiso de prestar, de entregar una cosa no fungible para que la persona la use gratuitamente, pero después tiene que restituirle la misma cosa. Esto es muy fácil. Si usted le presta al compañero el celular para que mande un mensaje, le está prestando, le permite el uso, pero después le tienen que devolver. ¿Cuáles son las partes del contrato de comodato? Dos. Comodante, que es el que presta la cosa, y el comodatario, el que va a usar la cosa. Nosotros hemos visto en los contratos en general las inhabilidades, bueno, repasamos. No pueden celebrar comodato los tutores con los bienes de las personas de los pupilos, ni los curadores con los bienes de las personas incapaces, ni los que te administran cosas públicas o privadas respecto de las cosas de los administrados. ¿Cómo lo clasificamos al contrato? Aquí podemos ir más rápido. Consensual, se perfecciona con el consentimiento, bilateral, no formal, nominado, está en el código, conmutativo, las obligaciones están claras, gratuito. El comodato es gratuito, es lo que más me importa de la clasificación. El mutuo va a ser oneroso. ¿Qué obligaciones tiene el comodatario? Las obligaciones que tiene toda persona a la que vos le prestas algo. Usar la cosa, pagar los gastos de la cosa, conservarla, responder si se le rompe o le deteriora y después devolverla con los frutos. Y más vale que tiene todas esas obligaciones porque no paga un precio. Más vale que va a pagar los gastos, más vale que tiene que conservar, cuidarla mucho, más vale que va a responder por la pérdida y tiene que devolverla de la misma manera en que la ha recibido. ¿Y qué obligaciones tiene el comodante? Permitir el uso, entregar la cosa en tiempo y forma, puede estipular un tiempo para la entrega. Si la cosa es peligrosa, va a tener que responderle al que le preste por daños. Tiene que pagarle los gastos de conservación extraordinarios. ¿Cómo es eso? Supongamos que viene un amigo y te presta una casa para que vos vivas. Vos tienes que pagar los impuestos y los servicios. Son gastos ordinarios. Vos sos el comodatario. Pero si te prestó una casa que no tiene tapia con el vecino, vos le vas a decir, che, mira, me has prestado, yo te puedo hacer la tapia, pero la tapia, ¿quién va a pagar? El dueño, el comodante, porque es un gasto que queda para la casa. Ese gasto es extraordinario. Ese gasto no es del uso, es un gasto extraordinario. Y si yo te presto el celular por un día, y más vale que vos le tienes que cargar datos y crédito, pues vos lo vas a usar. Pero si vos además me compras una fundita, un protector, un vidrio, y bueno, eso lo voy a tener que pagar yo porque después me queda en el celular. Eso te quiero decir. ¿Puede pedir el comodante la restitución antes de tiempo? Yo te presto mi celular por 2 días. ¿Te puedo pedir antes los 2 días la cosa? Sí. En 2 casos, restitución anticipada. Cuando el comodante necesita la cosa con urgencia, por ejemplo, pasa, ¿no es cierto? Estamos en un práctico, en un parcial, presencial, yo te presto la lapicera
Pero resulta que después mi lapicera queda sin tinta, te la tengo que pedir a la que te he prestado. Porque cuando el comodante necesita la cosa, te la pide, te la exige antes de tiempo. Yo te presto en mi casa para que vos vivas un año, pero resulta que yo después no alquilo más, quiero ir a vivir a esa casa, la necesito, y más vale que te la voy a pedir antes de tiempo. Es una razón fácil de sentido común. ¿Y cuándo más el comodante va a exigir restitución anticipada? Cuando la cosa se la usa con otro destino distinto. Por ejemplo, si yo te presto la casa para que vos vivas, pero voy mañana y veo un negocio, veo un local bailable, y más vale que te la voy a pedir a la casa que me la devuelva. ¿Por qué? Porque la usó con otro destino distinto. ¿Cómo termina el contrato de comodato? Y el contrato de comodato, vamos por los círculos de arriba. Si se destruye la cosa, chau, comodato. Se termina el contrato de comodato. Se destruyó la cosa. Si el comodatario te lo devuelve la cosa, terminó el comodato. Si muere el comodatario, listo, me tienen que devolver los herederos, ya no, ¿a quién le voy a prestar? O si vence el plazo. Estas son las formas de extinción del comodato. Vamos a pasar ahora al mutuo, salvo que ustedes tengan alguna duda del comodato. Igual me pueden preguntar en cualquier momento. El mutuo es el préstamo de consumo. Aquí ¿hay opción de responder por daños? Me pregunta Erika. Sí, desde luego. Si yo te presto en el comodato una cosa y vos me la destruyes o me degrada la propiedad, me tendrás que pagar daños. Vamos al caso inverso. Si yo te presto una cosa peligrosa, es decir, te presto una casa, pero en una de las piezas yo tengo reservada pólvora y dinamita, una sustancia peligrosa, y vos sufres un daño, yo que te prestado, por más que te presto gratuitamente, te tengo que pagar los daños. Pues capaz que hay explotado o lo que fuese. Si yo te presto una casa donde las instalaciones del gas no están en condición y vos sufres un accidente, te tengo que indemnizar. En el mutuo, aquí hay compromiso de préstamo de consumo. Entonces, en el mutuo, no te da la cosa por nada. No te da la cosa para que vos la uses y la devuelvas. Te da la cosa en propiedad. Vos después tienes que devolver la misma cantidad de cosas con malos intereses. Son cosas fungibles. Tienes que devolver la misma cantidad de cosas, más intereses. Sí, ¿qué son los intereses? Es el fruto que produce un capital. Es la renta que produce un capital. Un capital que en lugar de tenerlo yo, que es mío, lo tienes vos. Yo te presto el dinero, mira vos qué lindo, me tendrás que devolver el dinero con intereses. Salvo que seamos amigos, parientes, si no, no. Dos partes en el contrato de mutuo. En el comodato se llamaba comodante y comodatario. Aquí se llama mutuante, el que presta, el que se obliga a prestar, no mutante, mutuante, el que se obliga a prestar. Y mutuario, el que recibe el préstamo y tiene que devolver con intereses. Mutuante, fíjense ahí, se compromete a entregar la propiedad de cosas fungibles. Mutuario se obliga a devolver igual cantidad, igual calidad, con la misma especie, más los intereses en dinero. Intereses compensatorios en dinero. ¿Cómo lo clasifico el contrato? Vamos más rápido. Igual que el comodato. Consensual, no formal, nominado, conmutativo, bilateral. Pero a diferencia del comodato, el mutuo es oneroso por los intereses. El comodato era gratuito. Aquí la única diferencia es la onerosidad. Después, consensuales, bilaterales, no formales, nominados, conmutativos son ambos. Nominados porque lo van a encontrar en el código. Se va a abrir en los artículos que hemos marcado y lo va a encontrar. ¿Cómo se restituye lo prestado en el comodato? En el plazo establecido, más vale, en el plazo, en el término establecido y en el lugar establecido.
Y si no hemos establecido ni plazo ni lugar, ¿qué hacemos? Si no hemos establecido plazo, dentro de los 10 días de que me exige el mutuante. Es decir, viene un prestamista, me presta plata, ¿no es cierto? Y no me dice cuándo tengo que devolver, ni pactamos el plazo, y yo tengo que estar preparado, porque desde el día que él me exija, yo tendré 10 días para conseguir dinero. ¿Y en qué lugar? Si tenemos que ver en dónde hemos pactado devolver. Si no hemos pactado, va a ser en el domicilio del deudor, es decir, en el domicilio del mutuario. ¿Por qué oneroso el mutuo? Porque se cobran intereses. Siempre se presume oneroso y siempre se pagan los intereses en la misma moneda del préstamo. Me prestan pesos, pago pesos de intereses, me prestan dólares, dólares. ¿Y cuándo se deben los intereses? Los intereses se pagan por trimestre vencido o bien con cada amortización de lo que me han prestado antes del trimestre. Eso hay que estudiar, eso te lo puedo preguntar. ¿Cuándo tiene que pagar los intereses? Trimestre vencido o en cada amortización de la prestado antes del trimestre. Atención, es un tema importante para la vida práctica. Ustedes son contadores, tienen que saber, y para otra materia, como auditoría, práctica profesional e impuestos, porque hay varias clases de intereses y en algún momento hasta se pueden acumular. Por ejemplo, 3 clases de interés. Ustedes van a ver en celeste compensatorio, en verde moratorio, en naranja punitorios. Compensatorios. Se calcula, se devenga desde el inicio de la operación hasta el vencimiento. Si vos me has prestado 10,000 pesos hoy comienzan a correr los intereses, porque yo estoy usando tu dinero desde hoy. ¿Hasta cuándo corren los intereses compensatorios? Hasta que venza la operación, hasta el vencimiento. No importa si yo te devuelvo o no, hasta el vencimiento compensatorio. Los moratorios se devengan después, desde el vencimiento hasta el pago, si es que no te hubiera pagado al vencimiento. Desde el vencimiento hasta el pago, si es que no te hubiera pagado al vencimiento. Los punitorios solamente se van a devengar si el juez lo dispone. Seguimos con la clase de intereses. Los compensatorios también se llaman convencionales porque la parte los establece. Ya saben, devengado desde el momento que estoy usando el dinero hasta el vencimiento. ¿Quiénes lo establecen? Las partes, las leyes, los usos, el juez. ¿Dónde sale eso? En el artículo 767. Los moratorios o legales. Los moratorios o legales no lo establecen las partes. No, lo fijan en general las leyes. A veces las partes indican de las leyes cuál prefieren, nada más, pero están en la ley. El moratorio se cobra por la mora, por el vencimiento. Si no hay norma para cobrar tal o cual tasa de interés moratorio, tengo que acudir a las reglamentaciones del BCRA, que quiere decir del Banco Central de la República Argentina. ¿De dónde voy a estudiar este tema? Me interesa moratorio. Artículo 768. Punitorios. Cuidado, porque en los punitorios, usted en Derecho Comercial va a estudiar conmigo que lo fija el juez. Pero en Impuestos 1 y en Impuestos 2, los punitorios los fija la AFIP. Se lo fija automáticamente el Estado. No hay ningún juez. Entonces, cuando usted le deba a la AFIP intereses, va a ver que se le va a acumular los compensatorios y los punitorios y los moratorios se inmoran. Ahí no hay otra. Pero en las deudas comerciales, punitorio lo fija el juez. ¿Podemos capitalizar intereses? Es decir, calcular intereses de intereses. No. ¿Cómo se llama la capitalización de intereses? Anatocismo. En el derecho comercial el anatocismo está prohibido por el código, pero en impuestos no. En impuestos puede capitalizar tranquilamente.
Estudiar para el anatocismo, artículo 770, porque el 770 te da las excepciones. A veces es permitido el anatocismo. ¿Cuándo? Cuando una cláusula lo establece con periodicidad superior a los 6 meses, cuando se demande judicialmente, o otras disposiciones como las impositivas. ¿Qué pasa si el mutuario incumple? Si el mutuario te incumple un contrato, el mutuante te puede resolver el contrato o exigir todo lo prestado más los intereses. Resolver el contrato quiere decir que las partes se van a devolver las prestaciones. Hasta aquí hemos llegado hoy. Aquí termina la clase sincrónica de hoy, jueves 27 de mayo. Nosotros nos vamos el lunes. Hasta el lunes yo ya le voy a mandar la devolución de los 7 trabajos, de los 6, mejor dicho, de los 5, no sé, del que esté vencido, de los trabajos prácticos. Ustedes tienen ahora pendiente el trabajo 6, que ya lo tienen activado, y el 7, que a partir de las 5:30 de la tarde va a estar disponible. Siempre quedan 5 o 6 días los trabajos en plataforma. El lunes nos vamos a ver en la próxima clase sincrónica a las 10 de la mañana. Cualquier duda, por favor, háganmela saber ahora en la plataforma. Bueno, entonces, por lo que veo, ante vuestro silencio, quiere decir que no le ha quedado duda, que han entendido todo. Si es así, me alegro. Cualquier cosa que le surja, siempre a disposición. Buena terminación de semana, buen fin de semana, y nos vemos el lunes entonces.